Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Leemos los primeros 4 versículos. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y dice la palabra, dice el Señor Jesús: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí, dice el Señor. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hace 2000 años proclamaste esta palabra para nuestro bienestar. Gracias porque prometiste tu espíritu para toda tu iglesia en todo tiempo. En estos 2000 años, después de tu ascensión, tu iglesia ha sentido tu respaldo, tu cuidado, tu presencia. La señal de eso es que tu iglesia no desapareció en el primer siglo, no desapareció el siglo anterior, y hoy tenemos la convicción que no desaparecerá, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Háblanos hoy, por favor, háblanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es la vida de la iglesia? La que nos permite a nosotros agradar a Dios es la vida de fe. Hablaba con mi hija Claudia mientras hacíamos el programa Mañanas Íntima Devoción, y extra micrófono le decía: mira, Claudia, nosotros producimos este programa, no sabemos a cuántas personas estamos alcanzando. Le pedimos al Señor que nos dé los temas para tratarlos con ustedes, con los oyentes. En la iglesia tú tienes toda la logística y toda la estrategia para dar la enseñanza a los niños y a la iglesia infantil. Si vamos a los jóvenes con la pastora Mariana, yo me pongo a observar todo lo que trazan durante ese mes antes del próximo encuentro. Si nos vamos a la iglesia en general, pastor, ¿cuántas cargas, cuánto trabajo, cuánto interés, cuánta abnegación, cuánta entrega, cuánto susto?
cuánta a veces miedo, todo lo que tú sabes que uno siente antes de pararse aquí a traer la palabra de Dios y edificar a la iglesia. Cuando uno oye a los hermanos que le dicen, pastor, he orado especialmente por ti, he orado por la iglesia. Cuando tenemos los hermanos que atraviesan dificultades en su salud, dificultades sentimentales, dificultades económicas, tantas cosas que nos toca vivir, ¿cierto? Tantas cosas que nos toca enfrentar. Y en el caso particular nuestro, mis amados hermanos, cuando hablo en el caso particular nuestro es cuando menciono a la pastora Claudia con los niños, a la pastora Mariana con sus jóvenes, todos sus equipos, los equipos de iglesia infantil, los equipos que les colaboran a ellas, con los jóvenes, a los pastores, a la pastora. Hermanos amados, nosotros no hacemos todo esto ni para que nos feliciten, ni para que nos aplaudan, ni para que nos veamos bonitos, ni para decir tenemos la mejor iglesia, ni para decir tenemos un templo sencillo pero dedicado al servicio a Dios. ¿Sabe para qué hacemos todo esto y muchas cosas más? Entre ellas, orar por cada uno de ustedes. La hacemos es para que su fe no flaquee. A veces tomamos este tema de iglesia como, sí, yo voy el domingo o no voy, porque somos libres de decidir, de ir o de no ir. Razones habrá, razones no habrá, pero es una decisión de cada creyente. A veces tomamos las Sagradas Escrituras una vez a la semana, o ni una vez a la semana, o muchas veces a la semana. A veces oramos una oración fugaz, otras veces un tiempo a solas con Dios. Y parece que la vida del cristiano girará en torno a todo esto. Pero ¿sabe realmente la vida del cristiano gira y se fortalece en torno a qué? A la fe que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús en este pasaje que he tomado en esta mañana y que esta es la continuación del mensaje que empecé hace 15 días acerca de la persecución. La persecución. En el subtítulo puse, ¿está la iglesia bajo fuego? ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, hoy seguramente compartiré unos datos aquí, pero todo esto no es para meterles miedo a ustedes, no es para intimidarlos. Cuando usted observa al Señor Jesús hablar, se da cuenta de que todo el tiempo Él estuvo haciendo lo que tenía que hacer, actuar como un verdadero pastor. El pastor me acaba de decir aquí, porque yo le dije, pastor, he tenido una lucha tremenda para traer este mensaje, no porque tenga asuntos personales, no porque esté atravesando ninguna situación difícil, sino que es un asunto espiritual. ¿Y qué fue lo que me respondiste, pastor? Necesita la paz de Dios, y yo tengo la paz de Dios. Y tomé con mucho amor ese consejo que él me dio aquí un minuto atrás. Pero al mirar todo el conglomerado de acciones que se están desarrollando en favor de la iglesia, es precisamente lo que el Señor nos estaba diciendo y nos dijo hace 2000 años. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. No necesitamos renombre, no necesitamos un título. Por eso es que a muchos hermanos que, como les dije ahora, deciden o no deciden venir,
a uno le entristece que no vengan a celebrar el culto al Señor, sobre todo aquellos que no tienen una razón objetiva para hacerlo. ¿Sabe qué es lo que le entristece a uno? Respetando de que vengan o no vengan al servicio a Dios, es que están corriendo un peligro, y es que su fe está flaqueando. Está flaqueando. Y cuando una persona empieza a flaquear en su fe, no está muy lejos de ser un mundano y un pagano como los demás, porque ya no sabe distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Y eso pasa mucho en las ovejas. Sabe que el Señor inspiró al rey David para escribir el Salmo 23 y otros salmos. Y David dice algo tan especial en uno de sus apartes, como que unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué ungir la cabeza de una oveja con aceite? Para prevenirlo de esa bacteria mortal que los aturde y que los deja viendo nuboso y terminan por no distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, en una encrucijada. Y la Biblia dice que es sin fe que nosotros no podemos agradar a Dios. No dice, cuando estén en encrucijadas, esto es lo que va a agradar a Dios. No dice eso. Lo que dice es que es por nuestra fe. ¿Pero cuál fe? ¿Una fe histórica? No. ¿Una fe evangélica? No. ¿Una fe denominacional? No. ¿Una fe sectaria? No. Estamos hablando de esta fe cuyo autor y ejecutor tiene un nombre, y ese nombre es Jesús el Señor. Y me gusta mucho como el Señor le está hablando a los discípulos, que son palabras que estamos trayendo hoy aquí también, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y cuando el capítulo 16 lo empieza San Juan escribiéndolo, recogiendo esas palabras del Señor Jesús, cuando dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, ¿qué sería lo que el Señor estaba hablando? ¿Qué sería lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy? Vamos a repasar algunos versículos del capítulo 15 de este mismo evangelio. Porque es que todo esto les he dicho es como un conector entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Y miren lo que dice. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Es decir, si fueran de gancho con las costumbres y con todo lo que está haciendo el mundo hoy. ¿A usted no les parece que el mundo está muy caótico? Es decir, nos estamos saliendo de todas las líneas que se están trazando. Pero el mundo. Y ustedes no estarían, por ejemplo, dispuestos a ir a una revolución. No estarían dispuestos a corear en favor de una persona. Ustedes no estarían ahora listos para armar el desorden o el caos. Eso es todo parte del mundo. Pero el Señor está diciendo, pero ustedes no son del mundo. Diga, yo no soy del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Y aquí ya viene la selección celestial. Es una selección inequívoca. No es una selección influyente. No es una selección por intrigas. No es una selección emocional. No es una selección a priori o porque me caíste bien. Simplemente es
por gracia que el Señor nos ha seleccionado. Y por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, dice el Señor. En otra ocasión le dijo el Señor a los discípulos, mire, si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Si eso lo hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Y usted se estará preguntando, pero entonces, todo el tiempo el Señor nos metió miedo. Supónganse ustedes que ustedes estén en esta mañana aquí en el templo, porque los pastores toda la semana los estuvimos intimidando o los estuvimos llenando de miedo. Venga, porque si no la maldición va a caer sobre su vida. Venga, porque si no la desgracia se avecina. Venga, porque todo se le va a ir al piso. Venga, venga, venga. Estaríamos llenos de personas, pero llenas de miedo. ¿Nosotros qué hacemos? Orar todo el tiempo por cada uno de ustedes. Conozcamos o no su nombre, pero oramos por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es que, miren mis amados hermanos, yo creo que las reuniones más importantes, más excelentes que hay en el planeta Tierra es cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor Jesús, porque Él está ahí en medio de ellos. Yo he visto iglesias muy sencillas. Hace un año exactamente estuvimos en Maicao, los hermanos que nos acompañaron. Ustedes vieron la sencillez de la iglesia y la sencillez del templo. No estábamos a la vista de todo Maicao, ni de toda la Guajira. Pero como otras iglesias, estamos gozando de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que debe disfrutar la iglesia. ¿Quién esquivaría una reunión con cualquier soberano o con cualquier presidente de la nación más poderosa del mundo? Y yo les pregunto, si a ustedes les llega una tarjeta en letra de estilo, con nombre propio, y les dicen que diga más o menos así: eres invitado especial para una audiencia que incluye cena con el rey fulano de tal o con el presidente de una de las potencias más grandes del mundo. ¿Usted cómo se sentiría? Dígame cómo se sentiría. Como predicó el pastor hace 8 días, lo primero que pensaría es, ¿y qué me voy a poner? Y empieza a pensar, bueno, y cuando yo esté sentado en esa mesa, no tengo el número de cubiertos que se sirve en una cena súper especial. Nosotros estamos acostumbrados a la cuchara, al tenedor y al trinchete. Pero cuando es una cena, ustedes se dan cuenta que se los ponen los cubiertos en su orden, de derecha a izquierda. Y uno encuentra como, ¿cuántos son? Como 10 cubiertos, algo así. Y uno sabe que ahí están en su orden, que no tiene necesidad de ponerse a pensar ni a ver, ay, ¿con cuál se come esto? Sino, ahí está en su orden. El primerito, entonces, para lo primero que te sirvieron. Y así sucesivamente. Y ese día usted estaría lleno de expectativas para tener esa reunión, ese encuentro. Mire, ¿no les parece muy lindo esto? Y este culto, esta celebración, de lejos, es muchísimo más importante que cualquier reunión con cualquier poderoso del mundo. Porque hemos venido a adorar al Señor Todopoderoso.
Y en ese encuentro encontraríamos o hallaríamos o oiríamos muchas palabras. Y nos haríamos fotografiar con la persona y tendríamos enmarcado en la casa esa fotografía, y esto sería para la historia de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones venideras. Y el Señor Todopoderoso nos dice que hay un asunto mayor para que esto trascienda a nuestras generaciones venideras. Lo que debemos hacer, lo que de Él hemos aprendido, lo que de Él hemos oído. Usted puede tomar al margen ahí, leer un salmo que es relativamente largo, pero que es muy lindo, el Salmo 78, para que usted vea la tarea que nosotros debemos hacer. No contar tanto los episodios de las historias, de las sagas familiares, sino contarle a nuestros hijos de todo lo que hemos aprendido. Yo me alegro mucho de tener jovencitos aquí en esta mañana. No sé cuántos papás tuvieron la lucha para traerlos o ellos para venir, pero están aquí y los veo mostrando muy buena disposición. Yo veo allá a Sofía, veo a Christopher, veo a Alejandra, veo a Moisés. Aaron debe estar por allí. Veo a Samuel. A ver, a ti, tú eres importante para Cristo Jesús, tan importante como yo somos para Él. Alexander, a Daniela, a, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre de la niña, a Laura, a Valentina. A ver los jovencitos, todos los que están sirviendo allí. Jacob. ¿Quién más me falta para no ir a dejar alguno al margen? Juan Pablo. Y saben, mis amados hermanos, para mí es tan valioso, que todos estos jovencitos, más los que están en la iglesia infantil, hayan abandonado hoy su cama, su cobija, todo, por venirse a unir a esta gran reunión con nuestro Señor Jesús. Y esto sin demeritar lo que cada uno de ustedes hicieron, porque esta reunión sí es importante. Y el Señor nos habla de muchas maneras y nos está diciendo que íbamos a sufrir odio. Entonces piensen que la persona que nos invitó a esa reunión nos diga: a usted los van a odiar. No que nos diga: ustedes van a tener un puesto en mi reino, ni nada de estas cosas, sino que empiece a decir: mire, a usted los van a odiar, a usted los van a aborrecer. Y uno dice: wow, ¿a dónde estoy metido ahora? A usted los van a perseguir, a usted los van a rechazar, ustedes van a pasar por sufrimientos por ser mis seguidores. Es más, van a sufrir expulsiones. En el caso de los discípulos era sacarlos de la sinagoga, y expulsar a una persona de la sinagoga era romper un vínculo familiar con el resto de su familia, un vínculo social, un vínculo laboral y un vínculo espiritual. No era solamente váyanse de la sinagoga. Digamos que nos aislarían de todo, y el Señor lo está advirtiendo. Advierte inclusive que algunos sufrirán la muerte. Aquí tenemos hermanos que llevan mucho caminando con Cristo. Pastor, nos hemos dado cuenta de pastores que han sido asesinados. Hoy nuestros jóvenes están amenazados, sobre todo en las partes más lejanas de nuestra nación. Quiero decir, los jóvenes a quienes les hacen ofertas de escoger pertenecer a uno o a otro grupo al margen de la ley, y ellos dicen: prefiero a Cristo. Algunos los destierran,
algunos los desposeen, algunos los matan. Estas estadísticas no nos las dicen las autoridades. Entonces el Señor lo que está diciendo, mire, la suerte que ustedes van a correr será la misma que yo voy a correr. De manera que si lo hacen conmigo, no crean que ustedes escaparán. Y usted me dice, pastor, pero mira la situación del país, mira la situación que estoy viviendo y tú vienes con un tema de estos. Y yo le agradezco mucho al Señor que le hubiera sido abierto para hablarnos sobre las cosas que iban a venir. Pero también me acojo a una palabra y a muchas, especialmente una que está en Daniel que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso es fe. Eso no es una fe flaqueante. Entonces, ante ese escenario que es inevitable, que es inminente, que se ha dado en el curso de la historia, que se está dando y que se dará, yo agradezco infinitamente a mi Cristo Jesús que nos hubiera preparado para vivir esos momentos y que no nos hubiera ocultado absolutamente nada. Él tendría que consolar a los discípulos por su tristeza. Pastor, ¿sabes que el mensaje lo debiste haber predicado tú y no yo? Cuando me dijiste, párate y empieza a apacentar a la iglesia. Y yo sabía y el mensaje que traigo. La labor del pastor es apacentar la iglesia. Y él como buen pastor, el Señor Jesús, el que oyera este discurso que le estaba dando a los discípulos y a nosotros hoy, lo tomaría como, ¿y le camino o no le camino? Y aunque suene paradójico, créalo o no, esas palabras a uno lo consuelan. Saber que uno no está perdiendo el tiempo, que no está llevándole la corriente al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando mi padre salía a viajar, personalmente a mí me daba mucha tristeza. Porque yo era como el asistente de mi papá. Pero había razones que él tenía que venir a rendir informes a Medellín. ¿Cómo sería la tristeza que a mí me daba? Hago un paréntesis, mis amados hermanos. Yo me mareaba literalmente viendo pasar un bus, de verdad. Y él sabía que a lo que se sometía si me sacaba un viaje para ese momento de 4 horas y media o 5. Hoy no, hoy ya Cañargorda va a quedar como un barrio de Medellín. ¿Y cómo sería la tristeza que yo nunca se lo dije a él? Nunca. Pero ¿cómo sería la tristeza que él veía en mí cuando él salía de viaje? Que un día me dijo, venga que me lo voy a llevar. Y me trajo a Medellín. Me fue horrible. Pero estaba con mi papá y yo miraba a mi papá, esa paciencia que él me tenía en ese hotel. Fue algo especial. Pero sabe una cosa, mis amados hermanos, aunque no voy a entrar en detalles de ese viaje que para mí fue histórico, el Señor está tan preocupado de todo lo que nos pueda suceder que en cualquier momento Él va a decir, te voy a llevar de viaje. Un viaje sin retorno. Te voy a llevar conmigo. Y está que cumple esa palabra. Hoy la violencia está por todas partes. ¿Quién no le tiene miedo a la violencia? Y por eso, aunque seamos sometidos a todo tipo de persecuciones, de odios, de atropellos
y de todo lo demás, mis amados hermanos, tenemos que creerle al Señor Jesús, que Él nos vino a mostrar al Dios verdadero, porque Él es el Dios verdadero, y que Él como Dios no justifica la violencia en su nombre. Dios no justifica la violencia en su nombre. Vamos al versículo 3. Actuarán de este modo, mire esto, va a dar la razón, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y debo subrayar este mensaje del Señor Jesucristo, porque es que aquellas organizaciones políticas, aquellas organizaciones religiosas que matan a sus semejantes en el nombre de Dios, realmente no conocen a Dios. Y está fuera de toda duda, no admite ninguna duda que el Señor Jesús desautorizó y desaprobó ese tipo de conductas. De hecho, dejó claro cuál era el origen de esas actitudes. Y les dice a los discípulos, mire, el que así actúe, así esté usando mi nombre, eso tiene su origen. ¿Por qué? Porque es que a los judíos lo perseguían para matarlo por razones religiosas, por razones de fe. Mire lo que pasa en el capítulo 8, versículo 44 del Evangelio según San Juan. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, le dice a los discípulos que querían matarlo. Desde el principio, o sea, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de toda la mentira. Así que una religión que acepta la muerte de los hombres o de las personas por causa de sus creencias religiosas tiene su origen en el diablo, nunca en Dios. Averigüe por la historia los que no la saben. Averigüe por la historia lo que pasó aquí en la época de la violencia en Colombia, a mitad del siglo pasado. Cómo a muchos de nuestros hermanos los mataron en nombre de Dios. Los mataron y no era una muerte súbita, un disparo y ya, era bajo tortura. No sin antes advertirles que negaran la fe, que no se voltearan de religión y que les perdonaban la vida. ¿Ustedes creen que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios? No, el Señor Jesús está diciendo, ellos estaban haciendo aquí la voluntad del diablo, que vino para matar, hurtar y destruir. Así que cuando usted tenga deseos, sentimientos, acciones que estén mostrando que usted quisiera escurrir a una persona que le ha hecho daño, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Porque a veces no ejecutamos la muerte, pero con el pensamiento, con algunas palabras y con algunos gestos, somos más agresivos que el arma más mortal. ¿Sabes, pastor, que esto se ha perdido tanto? Ya los cristianos tienen idiomas distintos, pensamientos distintos. Y aquí está el primero. Cuando yo preparaba este mensaje, yo dije, y todos los mensajes, estos son jalones de oreja para mí. Yo soy su pastor, pero no soy un ángel, en el sentido de que soy un cuerpo espiritual. Por eso del cristianismo, de nuestra fe, no podemos hacer una religión. El Señor no está hablando de religión para que su religión no decaiga, para que su religión no se vaya a acabar, para que su religión no vaya a quedar en un segundo rango. No, Él está diciendo que nosotros no tenemos que vivir de religiones,
sino que Él está hablando es para que su fe no flaquee. Porque es que la religión se puede convertir en algo horrible. Los mismos judíos habían llegado a profesar una religión de ese tipo que les sirvió para justificar el asesinato del Hijo de Dios. Todo el tiempo se la pasaron persiguiéndolo. Y hay una mal llamada cristiandad. Tengan mucho cuidado, hermanos. Hay una mal llamada cristiandad que con frecuencia no le está prestando atención, ha hecho caso omiso a la prohibición explícita que la palabra del Señor nos está haciendo del uso de la violencia, el uso de la persecución, el uso del asesinato y de cuántas masacres se han dado. Este es un cristianismo falso. Es un cristianismo completamente alejado de Cristo. Es un cristianismo completamente alejado de lo que es el amor de Dios. Ya vimos que el odio contra el cristianismo genuino se origina en la enemistad del corazón del hombre contra Dios. Cuando a la iglesia genuina se le está persiguiendo, quienes están persiguiendo a la iglesia genuina, original, santa, son aquellos que están en una enemistad con Dios. Aquí el Señor Jesús lo deja muy claro, y es que el odio y la persecución hacia los hijos de Dios son tanto la consecuencia como la prueba de la ignorancia que muchas personas religiosas tienen en Dios. Yo lo viví. No sé cuántos de ustedes lo estarán viviendo, o lo vivieron, o estarán a punto de vivirlo. Son religiones con una fachada impresionante. Son religiones con lujo, con boato, con bulla, con reconocimiento. Son religiones respetadas, entre otras cosas. Pero son religiones que no conocen a Dios. Son religiones que buscan refugio en las cosas de aquí, en todo lo que han armado para esconder su rebeldía y su rebelión contra Dios. No, pastor, es que yo soy muy celoso de Dios. Mire, no todo celo es justo y mucho menos agrada a Dios. Porque están celando es una religión, no celando la fe. Algunas personas piensan que el fervor religioso por sí solo es una prueba indiscutible de que una persona es un cristiano genuino, un cristiano auténtico, pero aquí vemos que no todo fervor es digno de confianza. El apóstol Pablo tenía un celo por la iglesia, pero era para que ese mismo celo que el Señor tenía, para que la fe no fuera a flaquear. Díganme ustedes, ¿qué pasaría con millones de hermanos que hoy hiciéramos un plantón universal? ¿Cuántos creyentes habrá en el mundo? No sé. Pero según la Biblia, son millares y millones. Esa cifra no la conoce sino el Señor, bendito sea Él. Pero que hiciéramos un plantón, nos pusiéramos de acuerdo. ¿Qué pasaría si todos nos paráramos a decir, para no ser perseguido, hoy niego mi fe en Cristo Jesús? ¿No les parece a ustedes que la oscuridad cundiría inmediatamente? La tristeza de Dios se evidenciaría. Que no nos paráramos firmes, como se paró Saulo de Tarso en los días en que fue un perseguidor de la iglesia, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Él era un hombre con mucho celo y fervor, pero por el judaísmo, un celo y un fervor religioso, pero no conocía a Dios. Y también aquí el Señor nos advierte,
que hay muchos fanáticos que creen estar sirviendo a Dios cuando en realidad están luchando contra Él. Por eso nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Nunca había pasado que las autoridades llegaran a las puertas de nuestro templo, ya no a decirnos que apaguen los equipos, que no hagan tanta bulla, que hay queja en el vecindario, sino que vinieran a ponerse a las órdenes, a decirnos: estén atentos porque ustedes son vulnerables ante cualquier ataque de cualquier fanático. ¿Y de dónde viene ese fanatismo? ¿Acaso no es asunto de religión? Es un asunto de religión. Donde hay muchos conflictos hoy en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, ¿acaso no es un asunto de religión? Entonces, que una persona tenga celo y fervor religiosos no prueban que lo que cree sea lo correcto, que tenga la razón, ni tampoco le aseguran la entrada en el reino de los cielos. Con frecuencia escuchamos que lo importante es creer en algo. ¿No ha oído usted decir eso? No, no me vengas a mí con esas enseñanzas. Lo importante es creer en algo. No importa lo que sea, pero lo importante es creer en algo. Y en lo que creamos, lo importante es ser sincero en ello. Pero lo realmente importante es creer en lo que Dios ha enseñado y manifestar celo, pero por la palabra de Dios. Al que sigue otras cosas, le pueden parecer causas muy nobles, pero si no brotan, no se originan, no salen de la palabra de Dios, no debe esperar que cuenten con la aprobación de Dios. Nada que salga o nada que no salga de las Sagradas Escrituras va a contar con la aprobación de Dios. Nada. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. No lo apruebo, porque Dios no lo aprueba. Y yo no apruebo lo que Dios no aprueba, pero me aferro a lo que Dios aprueba. ¿Sabe por qué? Porque se puede llegar a ser muy religioso y no conocer a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el religioso? Fomentar tradiciones familiares, tradiciones regionales, fomentar un espíritu religioso, apariencia de religión. Eso es lo que hace el religioso en vez de poner la confianza en las Sagradas Escrituras. En vez de poner la confianza en lo que Dios ha hablado. En vez de poner la confianza en estas palabras que son más preciosas que el oro más fino y son más dulces que la miel que destila el panal. Hoy necesitamos tener una relación, una íntima devoción con vida y con convicción, una relación personal con Dios. Y para ello hay que empezar por abandonar lo religioso y entrar a pasar a solas con Dios y acercarnos a su palabra diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. ¿Cuántas veces la religión es una barrera que impide a los hombres acercarse a Dios? Y aún, ahora el viernes tuvimos una reunión pastor, una reunión social. Estuvimos este servidor y la familia del pastoral, del pastor Junior. Y había personas de diferentes iglesias. ¿Y sabe cuál es la pregunta de rigor? ¿Y a cuál iglesia perteneces vos? ¿Y a cuál iglesia perteneces? A mí eso me suena como tan feo. Es como si yo me reúno con mis hermanos, mi familia, con los Ocampo, y les digo: ve, ¿y a cuál familia perteneces vos? Eso no suena, ¿cierto? Sabiendo que somos hijos de un mismo papá. Entonces el Señor nos está diciendo que nos acordemos de todas estas advertencias. Acuérdense de la advertencia. Versículo 4. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo,
no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. El Señor constantemente nos está advirtiendo de todo lo que está por venir. El Señor nos está hablando con amor. Sin duda es importante para Él que recordemos estas enseñanzas. Hermanos, recordemos estas enseñanzas, guardémoslas en nuestro corazón. No olvidemos estas palabras, porque por olvidarlas algunos han abandonado la fe. No seamos fanáticos, seamos gente espiritual, que hablemos una o dos palabras, pero que penetren en la persona que le está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque el fanático mata por sus ideas, mientras que el radical muere por ellas. El Señor nos ama tanto que Él no quería que cuando llegara ese momento, que cuando llegara la hora, los discípulos fueran a decir: ¿por qué nos está pasando esto? Si Él me lo hubiera dicho, siquiera yo hubiera decidido seguirlo o no seguirlo, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Sabe qué está pasando en el mundo hoy? ¿Y sabe qué está pasando en la iglesia? Está pasando que es que nos gusta mucho el confort, la comodidad, tenerlo todo y que nada nos pase. Eso es lo que está pasando. ¿No ha notado usted que hay como una zozobra en el país? Que porque todo va hacia atrás. ¿No ha notado usted eso? Pero no es que las cosas vayan hacia atrás, o sí puede ser, pero lo que tenemos miedo no es que las cosas vayan hacia atrás, sino que nos afecten a nosotros. Y los discípulos, el Señor no quería que los discípulos le dijeran: pero ¿por qué no nos advirtió esto? ¿Por qué no nos dijo con anticipación? El Señor, por el contrario, lo que quería es que cuando llegara ese momento, ellos estuvieran preparados y que su fe todos los días estuviera más fuerte. No su fe en una iglesia, no su fe en una religión, su fe en Cristo Jesús. Esa es la que le agrada a Él. ¿Por qué? Porque en pocas horas el Señor iba a ser crucificado. El Señor iba a pasar una de las pruebas más duras que puede pasar el ser humano. Y es enfrentarse con la muerte. ¿Cuántos vinieron hoy aquí con ganas de morirse? ¿O cuántos están aquí con la expectativa de que me quiero morir mañana, me quiero morir pasado mañana? Miren, nos da un medio dolorcito. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Para dónde acudimos? Para el médico. Porque no queremos morirnos. Y uno ve una persona moribunda. ¿Ustedes han visto una persona moribunda? A mí me ha tocado ver varias. Y a mí no me da miedo ver una persona muriéndose. Posiblemente pasar por ahí ya es otra voz. Pero sí pienso, saber que algún día yo me veré en ese momento. Y el Señor Jesús no les está diciendo: ve, mire, el hermano Jairo dijo ahora: bueno, yo me voy a un tratamiento y espero venir sano. Y los hermanos decían: espero venir sano, porque nadie se quiere morir. Pero el Señor Jesús no les podía decir eso a sus discípulos: vea, yo voy a ir a la cruz y voy a mirar para todos los lados, a ver por dónde me puedo escapar, o a ver a quién llamo y le digo: vení, reemplazame un momentico que voy a ir allí al baño. No, nada de esas cosas. Él les habla y Él dice: mire, yo voy a ser crucificado, pero ustedes van a quedar bajo la mirada amenazante e inquisidora de sus paisanos. Y Él les dice: y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Un aporte final, hermanos. Hace poco leí un informe, 2022, de una organización que sirve a los cristianos perseguidos, el desplazamiento de los cristianos de sus hogares, de sus comunidades, en el que se resalta una estrategia, esto dice el informe, una estrategia deliberada de persecución religiosa diseñada para erradicar la presencia cristiana en las regiones donde la persecución es más intensa.
En sus conclusiones, el informe analiza que como parte de esta estrategia deliberada se busca fracturar a las iglesias cristianas. ¿Cuál es la estrategia? Fracturar las iglesias cristianas. El desplazamiento no es solo una consecuencia de la persecución, sino en realidad en muchos casos es parte de un plan intencionado más amplio para eliminar al cristianismo de una comunidad o de un país. En cuanto a las causas que llevan a los cristianos a sufrir el desplazamiento, se encuentra en primer lugar la presión de la familia. El Señor lo dijo, los primeros enemigos serán los de su propia familia. Luego vienen los funcionarios gubernamentales. Cuando hablo de esto es que se va a legislar en contra de la iglesia. Seguido vienen los miembros de la sociedad local y eventualmente por grupos religiosos sectarios y violentos que usted ya no ha oído mencionar de ellos. Con eso y todo, mis amados hermanos, el llamado hoy es a que es necesario que recordemos las palabras que como a hijos nos dice el Señor Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Por favor, no vaya a flaquear su fe. No se aferre a cosas de aquí. No negocie su fe. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Nos habla como a hijos. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre. Darles. Diga, el reino es mío porque el Padre me lo quiere regalar. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y más adelante, volviendo, retomando el capítulo 16 de Juan, en el versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. No sé si esta expresión anímense es diciéndonos a nosotros que no perdamos la fuerza y la fe, o diciéndonos también a nosotros, anímense los unos a los otros cuando estén en aflicciones y díganse, ya mi Redentor amado venció todo eso. En cualesquiera los dos sentidos, yo creo algo, mis amados hermanos, es que Jesús tiene bajo sus pies este sistema. Ahora está en manos del maligno, pero llegará el día, como dijo el apóstol Pablo, celoso de la fe, él lo dijo muy claramente, que el Señor pondrá a Satanás bajo nuestros pies. ¿Quién está afligido hoy? ¿Quién está afligido hoy? ¿Quién tiene miedo hoy? ¿Quién se siente perseguido hoy? ¿Quién siente incertidumbre hoy? Iglesia, nos esperan días difíciles. Escuche bien esto. Nos esperan días difíciles porque el Señor no nos va a tender algodones para tenernos aquí por siempre y para siempre. Él lo dijo, que Él se había ido a preparar un hogar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo solucionaría todo esto con ángeles y muchas violencias y armas y todo lo demás. Pero no es así. Nuestro destino final no es aquí. Nuestro destino final y para siempre
es en la presencia del Señor Jesús. Echemos mano o del miedo a las persecuciones o de Cristo Jesús, que ya venció todo eso que nos causa dolor. ¿Cuántos están por Cristo en esta mañana? ¿Cuántos están por Cristo en esta mañana? ¿Adoramos a Cristo Jesús? ¿Adoramos a Cristo Jesús? Hermanos, yo sé que muchos están pasando por dificultades. Sé que por pudor o porque están prestando mucha atención al mensaje, no levantaron la mano y no la levanten. Pero hoy, como dice el salmista, en el Salmo 57, permítanme, en el Salmo 57, miren lo que nos dice David, el rey David. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Alabado sea el Señor. Adoramos. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.